Bienvenidos una vez más al programa Caminando de Popular Televisión Cantabria. Es el programa que trata la realidad sociorreligiosa de la diócesis. Y hoy nos hemos desplazado al seminario de Monte Corbán porque los sacerdotes de la diócesis están de ejercicios espirituales y quien predica, quien dirige los ejercicios es el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Bienvenido a nuestro programa. Bien hallado, encantado de estar aquí. Él, don Ginés, es natural de Almería, donde fue nombrado sacerdote, vicario y posteriormente pues, nombrado obispo por Benedicto XVI, obispo de Guadix y por el Papa Francisco, obispo de Getafe, donde está en este momento. Bueno, don Ginés, bienvenido, como le decíamos, y ¿qué relación, cómo le está cogiendo Cantabria en este momento? ¿Ya tenía alguna relación con la diócesis? ¿Ya había estado aquí antes? Sí. Bueno, Cantabria siempre acoge bien, desde la belleza natural, ¿no?, hasta la gente, ¿no?, los cántabros que siempre acogen muy bien. Sí, tenía relación con la diócesis porque estuve en otro momento por cuestiones también de los medios de comunicación cuando presidía esa comisión en la Conferencia Episcopal Española y bueno, también conozco algunos cántabros de distintos movimientos y asociaciones que me hacen pues conocer un poquito esta realidad. Nosotros, si vemos el escudo episcopal suyo, podemos observar una barca con un crismón que simboliza a la Iglesia. Y eso nos hace recordar ese 27 de marzo pasado, donde el Papa Francisco se encontraba en una plaza de San Pedro vacía y hacía alusión al pasaje evangélico de la barca, Jesucristo con los apóstoles, y eso mismo, hacía esa alusión de que estábamos todos en medio de una pandemia, todos juntos en esa barca. ¿Cómo piensa usted que estamos viviendo en la Iglesia la pandemia y qué es lo que estamos aprendiendo de ella? Bueno, creo que la Iglesia está viviendo la pandemia pues como la vive todo el mundo. Esto es un signo precioso de la encarnación de la Iglesia entre los hombres, de la encarnación de la Iglesia en la sociedad, porque no somos diferentes, por tanto, pues lo estamos viviendo con preocupación, al principio con cierta incomprensión de lo que estaba pasando. Por tanto, la Iglesia está viviendo esta pandemia solidariamente, y nunca mejor dicho, porque creo que también la Iglesia en este momento ha vivido la solidaridad de muy distintos modos, desde una impresionante imaginación pastoral para llegar a los fieles, a nuestros fieles, cuando había dificultad a través de los medios, de las nuevas redes sociales, de formas muy imaginativas de la pastoral, hasta la gran labor solidaria de la Iglesia en todo el campo de la caridad. Porque la pandemia no solo tiene unas consecuencias sanitarias, físicas, sino también psicológicas, espirituales y otras que se derivan, por ejemplo, pues más paro, más gente que se hacen vulnerable, los pobres son más pobres, y yo creo que la Iglesia ahí está dando un testimonio de consolación, tanto en lo humano como en lo espiritual, verdaderamente importante. Por eso, pues estamos viviéndolo con la dificultad de todo el mundo, pero también con la solidaridad propia de los cristianos. Ha hecho referencia a mi escudo episcopal, que esa barca con ese crismón tiene en cuenta unas palabras de San Agustín que utiliza el Concilio Vaticano II, que dice que la Iglesia navega en el mar de este mundo entre las dificultades del mundo y los consuelos de Dios. Pues creo que esto expresa muy bien lo que está viviendo la Iglesia, las dificultades de este mundo y los consuelos de Dios. Usted ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación hasta el 2020 y es muy afín a los medios de comunicación y bueno, le han llamado para numerosas conferencias al respecto. Que nosotros queríamos preguntarle cómo los medios de comunicación cristianos tenemos que comunicar la verdad, porque a veces vemos que hay como una tensión entre el diálogo, querer dialogar, y la verdad. Entonces,
¿Cómo tenemos que hacer los medios? Bueno, yo creo que un medio de comunicación católico de la Iglesia tiene que tener claro que todo en la Iglesia es para evangelizar, para llevar el Evangelio. El Evangelio se lleva con la palabra, con el testimonio de la vida, y el Evangelio toca el corazón de los hombres, pero también el corazón de la sociedad. Por lo menos así tendría que ser. Y yo creo que no hay ninguna contradicción, ¿no?, entre tener una identidad clara y al mismo tiempo el diálogo. Es que el diálogo sin identidad sería un diálogo muerto, un diálogo de sordos, porque no seríamos capaces de comunicarlo. Y todo esto está en la entraña del Evangelio, porque el Evangelio es para ser comunicado, para ser llevado. Por tanto, nosotros lo que hacemos en nuestros medios es llevar el Evangelio de muy distintos modos, ¿no? Y por eso anunciamos a Jesucristo, pero al mismo tiempo ese anuncio de Jesucristo nos lleva al diálogo con todos los hombres, piensen como piensen, sientan como sientan, crean como crean. Desde la identidad es más fácil y es posible el diálogo. En ese sentido, Fratelli Tutti es un ejemplo claro, ¿no?, sobre el diálogo. Así es. Yo creo que la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II con San Pablo VI y después con los papas posteriores, pues ha apostado fuertemente por el diálogo con el mundo, ¿no? Y creo que el último enganche de esta cadena está en la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa hace una apuesta por el diálogo, no solo por el diálogo interreligioso, sino por el diálogo social, por la amistad social que él dice, que es una encíclica sobre el diálogo y la amistad social, donde la Iglesia se pone a disposición de la humanidad, donde reconoce los grandes retos que el mundo de hoy produce, al mundo mismo y también a la Iglesia. Merece la pena leer esta encíclica. Sí, por supuesto. ¿Qué consejo nos puede dar una televisión diocesana como nosotros, Popular Televisión, en este mundo de medios tan agitado y tan complicado? Pues el primer consejo es estar. Yo creo que el hecho de estar ya es importante para nosotros. Por tanto, el que una diócesis tenga este medio, como es la televisión, me parece muy positivo. Y mi consejo, pues quizá podía ser reiterativo con lo que he dicho antes: estar como Iglesia, anunciar el Evangelio, que esto supone llegar al corazón del hombre. Creo que a dar una palabra que aporte a esta amistad social en medio del complejo mundo de las comunicaciones, pues es muy positivo. Por tanto, el primer consejo es no cansarse, estar, permanecer. Bueno, imbuidos en los medios de comunicación, las noticias efímeras, las redes sociales, el Sagrado Corazón de Jesús quiere hablarnos a nuestro corazón directamente, ¿no?, dirigirnos a la persona. Y por eso queremos preguntarle, ¿no?, porque hace poco más de un año se clausuró el año jubilar sobre el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que estuvimos siguiendo. Y bueno, de ahí, de este año jubilar, pues han salido unos frutos, ¿no? Sí, ha sido una gracia, sin duda. Este año del centenario ha sido una gracia. Y hay frutos que se ven, pero yo estoy convencido que los frutos más importantes son los que no se ven, que son los frutos de la santidad. Tantas personas que han peregrinado al cerro, tantas personas que a través de los medios han seguido este año jubilar, pues yo estoy seguro que el Señor ha trabajado en ellos. Muchísimas personas que se han acercado allí al cerro a celebrar la Eucaristía, a confesarse. Bueno, pues yo creo que esto ya es el primer fruto. Después, para nosotros también ha sido un año con frutos de renovación en la pastoral, en la evangelización de nuestra propia Iglesia, ¿no? La conciencia de que tenemos que seguir evangelizando aquel sur de Madrid inmenso, ¿no?, y tenemos que hacerlo tocando el corazón de los hombres. El gran mensaje del corazón de Jesús es que Dios nos ama, que en el corazón de Cristo cabemos todos, que sus heridas nos han curado, como decía el lema de este año
jubilar y por tanto pues que nuestra evangelización tenía que renovarse. Y el tercer fruto, que quizás sea más tangible, se puede tocar mucho mejor, es que a raíz de este año yo he creado la Vicaría Episcopal para el Cerro de los Ángeles con el fin de llevar toda la parte material del cerro y que el cerro sea verdaderamente un centro de espiritualidad. Bueno, pues ya hay muchas cosas avanzadas, porque allí hay ejercicios espirituales, hay retiros, hay conferencias, hay muchísima gente que a raíz del centenario está viniendo a misa los domingos, es decir, que se ve mucha vida y esperamos pues que esta vicaría se vaya consolidando y vaya teniendo otras acciones, incluso haciendo del cerro un lugar de encuentro, de intimidad con el Señor, de espiritualidad. Uno de los objetivos también de impulso de la evangelización estaba dedicado también pues, a los pobres y a la migración, ¿no? Porque en la Iglesia no hay extranjeros, ¿no? Efectivamente, en la Iglesia todos somos ciudadanos del cielo, todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y no cabe duda que el centenario fue un impulso grande en la caridad. Nosotros ese año, al final del jubileo, estrenamos un plan de evangelización donde el primer año estaba dedicado a la caridad. Y al tener la pandemia quisimos prolongar este año de la caridad al curso que estamos en este momento. Bueno, pues hay muchas iniciativas de cara a la caridad, ¿no? Sobre todo, ha citado antes el trabajo con los inmigrantes, ¿no? Pues también con los refugiados, y tantas situaciones de pobreza que no podíamos esperar en el jubileo y que han nacido con motivo de la pandemia. Pues ahí queremos estar. Por otro lado, está la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Que se ha promovido. Vamos a empezar la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia. Vamos a empezar con una visión general de la doctrina social, y nuestra intención y nuestro interés es que cuando pase la pandemia, habiendo una escuela a nivel diocesano, cada arciprestazgo, que son 13 arciprestazgos muy grandes por el número de habitantes, pueda tener una parte que sea arciprestal con los temas que ellos vayan eligiendo que afectan más a su vida pastoral. De tal modo que pueblos grandes como Alcorcón o Getafe, Fuenlabrada, pues puedan tener su propia escuela que trata los temas de la doctrina social de la Iglesia que en ese momento le afectan más. A los problemas que ellos que tienen y en los concreto, pueden trabajar. Así es. Pues muy interesante. Sí. Usted es presidente de la Fundación Pablo VI también, y eso me hace pensar un poco que a veces, yo no sé, los cristianos, un poco lo que es la vida pública o la política, no sé si nos falta ahí esa presencia o consolidarla por lo menos. Nos falta formarnos en la doctrina social de la Iglesia. Quizá tenemos claro, si es que tenemos un poco las verdades de la fe, pero de las verdades de la fe se deduce lo que conocemos como el cuerpo de la doctrina social de la Iglesia, en la que realmente no conocemos qué piensa la Iglesia del trabajo, de la familia, de la política, de la economía, de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un momento para formarnos, pero también, y creo que esto la Fundación Pablo VI está intentando llevarlo a cabo, no se trata solo de hablar de la doctrina social de la Iglesia, sino también de ponerla en práctica. Sí. Por eso últimamente la Fundación Pablo VI está teniendo muchas iniciativas en orden al diálogo con la sociedad, desde formar líderes cristianos hasta encuentros que ya son muy conocidos de temas fundamentales en la sociedad, donde intentamos ver pues las distintas opiniones, el abanico de las posturas que hay ante la sociedad. Creo que la Fundación Pablo VI, que está fundada por un cántabro grande, sí, uno de los grandes del siglo XX en la Iglesia en España y en la sociedad española, que es el cardenal Herrera Oria, su fundador, yo creo que fue el último amor de su corazón del cardenal Herrera, la Fundación Pablo VI,
que tenía con vista esto, formar para la doctrina social de la Iglesia y aplicarla. Él ya había trabajado en los propagandistas, en el diálogo con la sociedad. También estamos aquí en un seminario y queríamos preguntarle sobre las vocaciones. No sé cómo lo están viviendo allí en la diócesis de Getafe. Bueno, nosotros tenemos un seminario grande, ¿no?, con 30 y tantos, 34, 35 seminaristas mayores, ¿no? Pero si uno mira la extensión de la diócesis, pues yo diría, tendrían que ser muchos más, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos. Pero es verdad que Getafe, desde los 30 años que lleva de vida, ha tenido un seminario próspero, un seminario que forma buenos sacerdotes, ¿no?, y que siguen siendo pues el corazón del obispo, ¿no? Nuestro seminario creo que es un buen seminario, con buenos formadores, con buenos chicos. Y fíjate los misterios que entraña donde Dios está, ¿no? En medio de todo el sufrimiento de la pandemia, en medio del confinamiento que vivimos el año pasado, este año han entrado 10 nuevos seminaristas al seminario mayor. Y la mayoría de ellos vienen del mundo universitario o con estudios acabados o con carreras ya empezadas. No hemos hablado de muchos temas, pero la familia, que tiene mucho que ver con las vocaciones, ¿no?, también. Sí, la familia es fundamental, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, como dice el Concilio Vaticano II, es la iglesia doméstica. Por tanto, si los padres transmiten la fe, los hijos pueden tener fe, tendrán fe, y de hombres y mujeres de fe saldrán las vocaciones de especial consagración, ¿no? Yo invito a los padres no solo a que recen por la vocación de sus hijos, sino a que ellos mismos lo inviten a hacer lo que Dios quiere, porque yo estoy seguro que lo que un padre o una madre quiere es que su hijo sea feliz, y la felicidad está en hacer lo que Dios quiere. Don Ginés, pues aquí vamos despidiendo esta entrevista, pero nos gustaría que nos contase qué se queda de Cantabria, con qué se queda, qué es lo que más le llama la atención. Bueno, la verdad es que lo primero que llama la atención, y más para un sureño como soy yo, de una tierra de desierto, pues es la belleza de esta tierra, la tonalidad de los verdes, el mar, la montaña nevada. Es decir, Cantabria es una maravilla físicamente, ¿no? Pero bueno, yo me quedo sobre todo con la gente, con los cántabros, con vuestra amabilidad, con la capacidad de acogida. Sois tierra de acogida, ¿no? Y que no la perdáis nunca. Y por tanto, pues con una iglesia que está formada por esos hombres y por tanto, pues también una iglesia, por lo menos para mí, muy acogedora. Muchas gracias. A vosotros. Ginés. Bueno, y a ustedes les agradecemos también el habernos acompañado aquí en este programa, Encaminando. Les repetimos que sigan cuidando esas normas sanitarias y nos vemos en el próximo programa.